Bueno, soy Fercho Peña y le agradezco al periódico 15 de la UNAV esta invitación para hablar de una de las grandes figuras del mundo de la música, eternas por siempre, como es Freddie Mercury, y lo que influyó, por supuesto, en el sonido rock y el sonido británico de la banda Queen, después de 1970, cuando la banda se forma y se consolida. Primero hay que decir que Freddie Mercury, pues él no se llama Freddie Mercury, él se llama Farrokh Bulsara. Él nace en Zanzíbar, un lugar del África, y en la medida que fue avanzando el tiempo, su gusto por la música fue sumándose, fue avanzando, a tal punto que el apoyo de sus padres fue definitivo. Estando en la escuela, el rector de la escuela nota la capacidad vocal de Freddie Mercury y habla con los papás de Freddie, que hasta el momento todavía no se llamaba Freddie, era Farrokh, y le sugiere a los papás que por favor lo matriculen más tiempo en la escuela de música. Es en ese escenario en donde conoce los compañeros que más tarde, y te hablo un poco antes de los 70, lo llamarían o lo apodarían como Freddie Mercury. Luego de este proceso, Freddie Mercury entra a estudiar escuela de artes, pues evidentemente era su idea, pero él estaba también con la fijación de la música. Y en ese proceso conoce a tres, digamos, músicos fundamentales. Uno de ellos es Tim Stenfield, otro es Brian May y el otro es Robert Taylor. Estos tres músicos tenían una banda llamada Smile, Sonrisa. En un momento de la época, hablando de 1969, Brian May y Taylor invitan a Mercury a que haga parte de un show, de una forma, digamos, espontánea. Esto sirvió para que tiempo más tarde, cuando Tim Stenfield sale de la banda Smile, llamaran a convocatoria a Freddie Mercury para ser parte oficial del grupo. Bueno, estando los tres bajo Smile, Mercury en la voz, Brian May en la guitarra y Robert Taylor en la batería, pues estaban buscando también un bajista. Ahí entra Jan Deacon. Jan Deacon es un tipo que se había preparado académicamente. De hecho, él había empezado a estudiar electrónica y a él lo llaman a la banda precisamente por sus capacidades en los formatos eléctricos, que a tal punto influye tanto en el grupo que termina diseñando varios sonidos, especialmente para la guitarra de Brian May. Estando los cuatro ya consolidados como Smile, es Freddie Mercury quien sugiere al grupo que cambien el nombre. A partir de la época 70, él sugiere que el nombre sea Queen, reina. El nombre del grupo tiene una historia muy particular. Freddie Mercury hablaba en el grupo diciendo que habían muchas reinas en el rock, muchos reyes mejor. Estaba el rey del rock and roll, Elvis Presley. Estaba el rey de la música o la reina de la música pop. En ese entonces estaba surgiendo Donna Summer. Habían varios reyes y él decía que hacía falta una reina. Por eso el nombre de Queen. Mucha gente lo asocia por la condición sexual de Freddie Mercury y la verdad no tiene nada que ver. Freddie Mercury pues sugiere el nombre porque entiende que faltaba una reina en la música rock. A partir de ahí, en la época 70, el grupo empieza a consolidarse con un sonido británico muy especial. Los cuatro quedarían entonces oficialmente Brian May en la guitarra, Robert Taylor en la batería, Jan Deacon en el bajo y Freddie Mercury se encargaría de la voz, aunque también tocaba el piano y tocaba otros instrumentos. Hay que resaltar también que Taylor, el baterista, también hacía coros y tocaba algunos otros instrumentos. Datos particulares de la banda lanza 14 álbumes oficiales. En esos 14 álbumes oficiales, en todos participa Mercury antes de su muerte, que fue el 24 de noviembre de 1991. Freddie Mercury muere por una bronconeumonía sufrida y evidentemente acelera su proceso de enfermedad del SIDA, lo cual pues termina con toda su historia. Ante esto, Mercury, para el álbum Innuendo, que fue un álbum que fue el último que él grabó, había dejado grabadas algunas tomas para que salieran a la luz pública y quedaran en la grabación, entendiendo que su salud estaba bastante complicada. De todos estos álbumes hay producciones fantásticas, obras maestras, reconociendo primero que todo la técnica musical de la banda. Un Brian May que desde muy chico logra diseñar una guitarra que él llamó Red Special. Esta guitarra la diseñó con su papá en su casa. Armaron un estudio y empezaron a crear la guitarra, por eso el sonido de Queen es bien particular y bien distinto. A la creación de esta guitarra le ayudó Jan Deacon, el hombre del bajo. Brian May
fue un gran guitarrista, es un gran guitarrista. Por otra parte es junto con Taylor quien invita a Mercury a la banda. Robert Taylor es un gran baterista que había estudiado odontología, luego estudió biología y terminó dedicado en la música. Es uno de los grandes bateristas más importantes de la historia del rock y tenía la capacidad en esa época 70s de generar un aporte vocal. Y por su parte, pues Freddie Mercury, que nunca tomó clases de voz, terminó siendo una de las voces más importantes, inigualables y una de las grandes voces de la historia del rock. Pues la banda empieza su historia con un álbum llamado Queen, homónimo, luego lanzan Queen 2 y ahí en adelante lanzaron muchos álbumes. Hay uno muy particular que marcó también el camino de la banda, en donde aparece una canción llamada Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody fue una canción que creó Freddie Mercury en la mente, que él la construyó en la mente. Mercury tenía la capacidad de oír las canciones de la radio y de una vez lograr interpretarlas, lo que ellos llamaban que tenía un gran oído. No necesitaba partitura Mercury para esto. En todo caso, con este álbum, la producción donde está Bohemian Rhapsody la crea él. En el video ustedes aprecian a los músicos haciendo los coros, todos los coros, todas las voces las hace Freddie Mercury para generar unos matices distintos. Pues Bohemian Rhapsody terminó siendo una canción compuesta por 5 momentos: el intro, el solo de guitarra, la parte de la ópera, la parte final, el desarrollo del texto, una canción bastante compleja que, dice Mercury, tiene un grado de complejidad muy importante del cual nunca explicó. Se dice mucho sobre la canción, que habla de una historia de infancia muy compleja, pero nunca se supo esta historia. Hay otra canción muy importante, bueno, 2 canciones, We Are the Champions y We Will Rock You, 2 canciones que han sido utilizadas por los grandes equipos del fútbol y del deporte en Inglaterra. En los estadios suena esto y la gente lo interpreta como himnos para ellos. Pero hay que decir también que a la par de los 14 álbumes, los 9 discos en concierto y las recopilaciones, Freddie Mercury presentó 2 álbumes como solista. El primero en 1985, Mr. Bad Guy, un álbum en donde vino una canción llamada Living on My Own, una canción y una producción donde también estuvieron algunos integrantes de Queen, y un segundo álbum como solista llamado simplemente Barcelona. Este disco fue elaborado junto a Montserrat Caballé, una artista española que cuando escuchó a Mercury pues aceptó inmediatamente la invitación. Esta canción Barcelona fue utilizada en 1992 como soundtrack o como banda sonora, digámoslo así, de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Infortunadamente, la historia de Queen termina con la muerte de Freddie Mercury el 24 de noviembre de 1991. Mercury terminó su historia a causa del SIDA 3 años antes, casi cuando la prensa le cuestionaba su salud. Físicamente se veía desgastado. Mercury había anunciado que su desgaste físico era a causa de las giras. No había querido contar que su problema era la enfermedad del SIDA. Más tarde lo enfrentó, lo comentó y sus fanáticos, digamos, que aceptaron la condición de Freddie Mercury ya. En 1980, otro momento importante, algo que marca una imagen de Queen bastante particular, es que Freddie Mercury no usaba bigote. Él se deja el bigote desde 1980 cuando lanzan el álbum The Game, un álbum fantástico en donde marcó un sonido un poco más heavy de la banda, entrando en una época en donde en los 80 los grupos del hard rock y heavy metal eran muy populares. Habían pasado por el sonido pop, por el sonido rock, y ahora el momento del heavy metal era importante para la banda Queen. En todo caso, digamos que el final de la banda Queen, una de las bandas más importantes que de hecho no han logrado o nunca lograron mantenerse, porque después de la muerte de Mercury pues nunca encontraron un vocalista en reemplazo. Eso demuestra, digamos, la complejidad de la banda a la hora de elaborar sus canciones, a la hora de hacer sus shows, sus escenas musicales, sus conciertos, lo cual invita a pensar que, y sin duda, pues Freddie Mercury siempre fue una voz única y una voz muy recordada. Ahora, con el paso del tiempo, sigue siendo un referente de la música. Estamos a puertas de una película, homenaje, tributo, en donde, digamos, se destaca Mercury como la gran imagen, pero también se destaca la banda Queen como un complemento, como un equipo de trabajo que marcó un camino distinto en el sonido rock. Una banda única, una banda, digamos, inédita, que ha dejado un gran legado musical en sus 14 álbumes y en todas sus canciones, y además de ver también sus conciertos, como la presentación de Live Aid y la presentación de Wembley, 2 majestuosas actuaciones de Queen
dejando un récord de asistencia en la historia de la música. Pues finalmente, hoy recordamos a Freddie Mercury como uno de los grandes referentes de todos los tiempos, recordando y haciendo énfasis de un cantante que nunca paradójicamente tomó clases de canto. Pues esta ha sido un poco la historia de Queen. Obviamente es mucho más amplia en detalle con sus álbumes, con sus canciones, pero queríamos hoy hacer un repaso muy rápido también de datos interesantes de una de las bandas favoritas de muchas personas y referentes de la historia del rock de todos los tiempos.